Hola, ¿qué tal? Buen día. El tema de hoy es el calcáneo. El calcáneo cumple con una función fundamental para que el pie pueda realizar sus movimientos y para que se pueda equilibrar el peso corporal en las extremidades inferiores distales. El hueso calcáneo es una estructura ósea perteneciente a la fila posterior del tarso. Este es un elemento grande y con mucho volumen que se conecta con el astrágalo y el cuboides. Un dato interesante sobre este hueso es que al estar articulado al astrágalo por sus diferentes caras, juntos conforman la articulación astrágalo-calcánea anterior, la media y la posterior. Un poco de anatomía. Consta de 6 caras o lados, superior e inferior, laterales y anterior y posterior. Este hueso constituye el talón del pie. Se encuentra en la fila posterior, dirigida de posterior hacia anterior, junto al astrágalo y escafoides. Se articula con el astrágalo por craneal y por el cuboides por anterior. Anatomía interactiva. El calcáneo cumple con una función fundamental para que el pie pueda realizar sus movimientos y para que se pueda equilibrar el peso corporal en las extremidades inferiores distales. Resulta ser que en el pie son muy comunes las fracturas, es por ello que sabemos que se debe tener un posterior tratamiento. Hueso posterior del tarso, pie, que se articula con el astrágalo y el cuboides. Como características tenemos el calcáneo. Es el hueso que conforma el talón del pie, aunque tiene una geometría bastante irregular. En general podemos asemejarlo a un prisma cuadrangular tumbado. Posee, por tanto, 6 caras. De ella, la superior articula con el astrágalo y la anterior con el cuboides. Se trata de un hueso que se compara habitualmente con un huevo cocido, ya que tiene una fina capa de hueso cortical que rodea un interior compuesto por hueso esponjoso. El objetivo de esta disposición es repartir las cargas que se producen al contacto con el suelo. Como decíamos antes, la cara anterior del calcáneo articula con el hueso cuboides, estando su mayor parte recubierta por cartílago. La cara superior también tiene un alto porcentaje de su superficie recubierta por cartílago, ya que es la zona de contacto con el astrágalo. La articulación entre calcáneo y astrágalo se conoce como articulación subtalar y, aunque su rango de movimiento no es excesivamente amplio, tiene una función importante a la hora de estabilizar la marcha, especialmente al caminar por terrenos irregulares. La región del pie, para poder mantener unidos a todos sus huesos, que sería astrágalo, calcáneo, cuñas, navicular, cuboides, necesita de muchas articulaciones. Sin embargo, para que esas articulaciones puedan permanecer estables pero con movimientos, necesita de una serie de ligamentos que permitan los movimientos del pie y de la pierna. Son tejidos fibrosos y resistentes del tobillo y del pie. ¿Cuáles son? En la articulación astrágalo-calcánea posterior, es decir, la que se establece entre la superficie posterior del astrágalo y la cara del calcáneo, localizamos al ligamento astrágalo-calcáneo anterior, el ligamento posterior y el ligamento interóseo. Y en la articulación astrágalo-calcánea anterior ubicamos al ligamento interóseo, que también forma parte de la articulación posterior, donde se originan e insertan los ligamentos astrágalo-calcáneos. Todos esos tejidos se originan y forman parte de la articulación tibio-tarsiana o del tobillo y del hueso astrágalo y se insertan en diferentes porciones del calcáneo. ¿Qué función tienen los ligamentos astrágalo-calcáneos? Estas estructuras específicamente ayudan al astrágalo y al calcáneo a mantenerse unidos. Es por eso que son importantes para la articulación astrágalo-calcánea y para toda la biomecánica del pie, es decir, que gracias a ellos el pie y el tobillo pueden realizar el movimiento de inversión, eversión, flexión dorsal y el movimiento de flexión plantar. Son importantes para que se den los movimientos del tobillo y para la adecuada biomecánica de la pierna. Significado del término calcáneo. Según la lengua latín, la palabra calcáneo se refiere a la unión de dos vocablos. Estas dos palabras son cals, que significa talón, y el sufijo aneus, que quiere decir que pertenece, juntos forman el término calcaneus, que tiene como significado hueso perteneciente al talón. ¿Dónde está localizado? Los huesos calcáneos están ubicados en ambos pies, específicamente en la parte posterior inferior, que sería el retropié, importante para dar soporte durante la locomoción y para los movimientos del pie.
Los calcáneos resultan de suma importancia para la articulación astrágalo-calcánea y para la realización de las siguientes actividades. Son el primer punto de soporte al movimiento de realizar la marcha, constituyen la eminencia principal del talón y los movimientos del tobillo, que sería flexión plantar y dorsal. De las lesiones más comunes encontramos las patologías o problemas que generalmente afectan a los calcáneos son las fracturas, espolón calcáneo, artritis reumatoide, fascitis plantar y la epifisitis del calcáneo. Agradezco las atenciones, ya saben, cualquier pregunta o duda pueden dejarla aquí en redes sociales.